La vez pasada hablamos acerca de la importancia de estudiar la epístola a los romanos. Creo que no quedó duda de cuán importante, cuán valioso es que nosotros nos acerquemos al estudio de esta epístola. Y sin lugar a dudas, yo creo que todo un tratado de la doctrina de la gracia. Pero también hablamos acerca del autor de la epístola, hablamos del apóstol Pablo, cómo Dios en su soberanía y en su sabiduría, ¿verdad?, fue dirigiendo los pasos de este hombre llamado Saulo de Tarso hasta que llegó a convertirse en Pablo, obviamente por la voluntad de Cristo. Y es este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, recordemos, fue lo último que dijimos, quien escribiera esta epístola a los romanos. Así que, si tenemos un autor humano, es el apóstol Pablo, pero el autor principal de toda esta epístola y de todas las escrituras es el Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a estudiar el propósito y tema de la epístola a los romanos, pero antes solo unas pocas palabras en cuanto al lugar y el tiempo en que se escribió esta epístola. Pablo hizo 3 extensos viajes misioneros, cuyos informes podemos encontrarlos en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 13 y hasta el capítulo 21. Después realizó un último viaje a Roma para tener una audiencia ante el César. Eso lo leen ustedes en Hechos 27 y 28. En el tercer viaje, él fue por tercera vez a Corinto, una ciudad portuaria bastante próspera, aunque también llena de mucha maldad, ubicada en la provincia de Acaya, lo que ahora es Grecia. Fue probablemente durante esa estadía en Corinto que tuvo el propósito inmediato de recolectar otra ofrenda para los creyentes en Jerusalén, como podemos leer en Romanos 15:26. Así que parece ser que fue estando en Corinto que Pablo escribió la epístola a los romanos. Un examen detallado por parte de otros comentaristas da como resultado el arreglo de los datos cronológicos y también todos están de acuerdo en que esta epístola fue escrita durante la primavera del año 58 después de Cristo. Así que ahí tenemos el lugar y la fecha en que se escribiera la epístola a los romanos. Lo más seguro fue que se escribiera durante su tercer viaje en la ciudad de Corinto y se escribió aproximadamente en el año 58. Esto solo como una referencia. Ahora vamos a entrar al propósito de la epístola. El propósito que Pablo tenía en mente para escribir esta carta. Pablo menciona varios propósitos para escribir la epístola. Primero que todo, él había querido visitar la iglesia en Roma en numerosas ocasiones, pero hasta ese momento las circunstancias, o mejor dicho, la divina providencia se lo había impedido. Eso lo pueden leer ustedes en Romanos 1:13. Él quería ir, según explicó a los creyentes, porque deseó veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Romanos 1:11. Contrario a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, la iglesia en Roma no fue establecida por Pedro o por cualquier otro apóstol. Pablo deja claro al final de la carta que él se había propuesto expresamente no edificar sobre fundamento ajeno, como leemos en el capítulo 15, versículo 20. Su intención no era adoctrinar o dirigir a una congregación que había sido fundada por otro apóstol o líder cristiano. Es probable que la iglesia en Roma hubiese sido fundada por un grupo de cristianos judíos que llegaron allí después del Pentecostés de Judea. Y nosotros podemos leer en Hechos 2:10, donde se habla allí de que habían tanto judíos como prosélitos procedentes de diferentes partes del mundo, entre ellos Roma. Así que lo más seguro es que la iglesia de Roma haya sido fundada y establecida por creyentes quienes recibieron el Espíritu allí
en el día de Pentecostés, que se menciona en Hechos capítulo 2. Si es así, habrían estado entre esas 3,000 almas que creyeron y fueron bautizadas ese día. De cualquier modo, aunque se trataba de un grupo dedicado y fiel y vivía en el corazón estratégico del Imperio Romano, los creyentes en la ciudad de Roma no habían recibido el beneficio de la predicación y la enseñanza de los apóstoles de una manera directa, excepto por el Pentecostés. Como leemos en Romanos 1, versículo 15, estaba listo para anunciarles el Evangelio a los que estaban en Roma. Así que Pablo quería visitar a la iglesia de Roma porque quería comunicarles algún don espiritual. Pablo quería visitar la iglesia de Roma porque también quería anunciarles el Evangelio de mano directa de un apóstol. Es probable que Pablo tuviera en mente que allí hubiesen otras muchas personas que no conocían el Evangelio y quizás al Pablo ir a Roma, entonces se congregarían otros nuevos y de esa manera él tenía el propósito de predicarles el Evangelio. Pero además, Pablo también quería visitar la iglesia de Roma por su propio beneficio, como dice en el versículo 12 del capítulo 1, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo sabía que él no solamente iba a beneficiar a la iglesia con su visita, al predicarles el Evangelio, al confirmarles la fe, sino que también él sabía que iba a ser beneficioso para él. Y esto, dicho sea de paso, es un gran ejemplo de humildad, ¿no? Que el mismo apóstol Pablo entendiera que al él ir a visitar una iglesia, él también iba a beneficiarse como persona y como hombre. Así que por lo menos esas 3 cosas tenía en mente para ir a visitar a Roma. Pero en segundo lugar, él anhelaba poder conocer a los creyentes en Roma y que ellos le conocieran bien a él. Primero que todo, él quería que le conocieran a fin de que pudiesen orar por él. Aunque la mayoría de ellos eran desconocidos para el apóstol, él imploró al final de la carta, como dice en Romanos 15, versículos 30 y 32, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Él estaba rogando a los hermanos de Corinto que oraran por él. Y luego en el versículo 32 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo en realidad estaba muy ansioso de ir a visitar esta iglesia en Roma. Tanto así que pide de manera explícita que oraran por él para que pudiese visitarlos más adelante. Pero sobre todo, Pablo escribe a los romanos porque los ama. Ellos son sus amigos en Cristo. Y por medio de esta carta, él les imparte su amor y les alaba, como dice en Romanos 1:8. Les informa de sus oraciones constantes a favor de ellos, versículo 9. Les pide que oren por él, como dijimos hace un momento. Y les informa incluso sobre sus planes de viaje, como dice el versículo 10 del capítulo 1. Pablo amaba a estos hermanos, aun cuando él no los conocía en persona, ni ellos lo conocían a él. Eso es algo sumamente interesante. El amor entre cristianos. Cuando uno va a otra iglesia, aunque no lo conozcan a uno, pero el solo hecho de saber que uno ha llegado a una congregación cristiana, bíblica, es un gozo, una alegría que se siente. Parece que ya las personas lo conocieran de tiempo a uno. Así se sentía Pablo con relación a los creyentes en Roma. Él los amaba tanto que quería que ellos lo conocieran a él y él conocerlos a ellos también. Dice Hendrickson al respecto, no deja de sorprender que esta razón profundamente personal, es decir, ese deseo de comunión, razón claramente expuesta por el mismo apóstol en muchas
es muchas veces pasada por alto. A veces se pone todo el énfasis en la motivación teológica o en el incentivo misionero. Pablo desea corregir los errores antinominianos y desea hacer de Roma un punto de partida para la evangelización en España, como dice Romanos 15:28. Eso es cierto, esos asuntos son importantes, pero debemos comenzar con la razón primeramente afirmada por Pablo mismo en esta epístola, y es su deseo de tener comunión con los creyentes. Esto también aprovecho para decir, Pablo consideraba cuán importante era la comunión entre los hermanos. Él no lo subestimaba, no lo tenía en poco. Pablo consideraba sumamente importante la comunión entre los hermanos. Ese era su deseo por Roma, aun cuando ni siquiera los conocía, pero él quería estrechar lazos de amor y de comunión con sus hermanos. Así, el deseo de todo creyente debiera ser el mismo, estar siempre en la comunión con los cristianos. En resumen, la carta de Pablo a la iglesia de Roma era, entre otras cosas, una presentación que hizo de sí mismo como apóstol. Él expuso el evangelio que predicaba y enseñaba de tal manera que los creyentes en Roma tuvieran una completa confianza en su autoridad. Escribió de su puño y letra un tratado monumental para establecerlos en la verdad y para mostrar que sin lugar a dudas era un verdadero apóstol de Jesucristo. Yo creo que, entre otras cosas, es por eso que el mayor testimonio de los apóstoles lo tenemos de mano del apóstol Pablo. Aunque haya sido el último, como un abortivo, sin embargo, de él es el que más tenemos testimonio escritural. Es interesante. Pablo quería que los creyentes en Roma supieran que él también era un apóstol de Jesucristo. Pero además Pablo siente tanto la necesidad de escribir esta carta y por medio de ella pedir a la iglesia de Roma que lo recuerden en oración, porque él de ningún modo está seguro de que algún día podría llegar a Roma, como dice Romanos 1:10. Él tenía el deseo, pero no estaba seguro de si iba a lograr ir a Roma. Él introduce este temor y lo clarifica en Romanos 15:31. Romanos 15:31, miren, quiero ir rápidamente allá para que ustedes vean cuál era el temor que Pablo tenía y por qué la urgencia de él escribir una carta a los romanos. Romanos capítulo 15, versículo 31. Dice, desde el versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Lo dijimos hace un momento. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Ahí está los posibles impedimentos que Pablo tenía para ir a Roma. Por eso Pablo pide oración a los romanos, para que si Dios quiere, él pueda ir a visitarlos, porque había dos cosas en mente, las cuales le producían a Pablo mucho temor. Una era que los judíos lo podían matar. Dice allí el versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo no estaba seguro de si algún día iba a visitar a Roma, pero por eso se adelanta a escribirles una carta. Él quizá pensaba que los judíos podrían matarle, pero además que los santos en Jerusalén no estén dispuestos a aceptar la generosa donación que les llega de los gentiles. También lo dice el versículo 31. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Por esas dos razones, Pablo tenía el temor de que quizás ningún día fuera a visitar la iglesia de Roma. El hecho aquí mencionado, a saber, que en la mente de Pablo, la posibilidad era real, la perspectiva era terrible
de que él quizá nunca llegase a ver con sus propios ojos a sus queridos hermanos en Roma. Y eso explica entonces el por qué él tenía que escribir este tipo de carta. Porque él no estaba seguro de si algún día iba a lograrlo. En otras palabras, como nosotros sabemos, la epístola a los romanos es un tratado hermoso de todo lo que es el evangelio. No hay otra carta como esta. Y la razón por la que Dios permitió en su soberanía que Pablo escribiera esta carta fue infundiéndole ese temor de que él quizá nunca iba a visitar a Roma. Y entonces, ante esa necesidad de que los creyentes en Roma tuvieran un testimonio fiel y verdadero de mano directa de un apóstol, él escribe esta epístola. No así ocurre con las demás epístolas de Pablo. Ustedes se darán cuenta, las otras epístolas de Pablo las escribió a iglesias que él ya había visitado, pero la de los romanos todavía no. Por eso, aquí en Romanos tenemos, como les dije, toda una presentación bastante clara y concisa de lo que es el Evangelio. Pablo en esta carta a los romanos le está mostrando a la iglesia en Roma cómo debe defenderse también contra la constante embestida de sus oponentes. Aún, cómo podría llegar a ganar a algunos de ellos para Cristo. Si los destinatarios no pueden ya más entrar en contacto con el apóstol, ellos al menos podrán leer y releer esta preciosa carta. Eso era lo que Pablo tenía en mente, que aun si él, mientras estaba en vida, no iba a poder conocer la iglesia de Roma, que por lo menos esa iglesia no estuviera sin el testimonio de las Escrituras. Esto indica también, como señala Hendrickson, que la epístola a los romanos no es realmente un compendio completo de doctrina cristiana. Si hubiese sido la intención de Pablo redactar un documento tal, él sin duda hubiera incluido mucho más material, pero es un hombre muy práctico. Él sabe exactamente lo que la iglesia de Roma necesitaba. Y guiado por el Espíritu Santo, él llena esa necesidad. Además, dado que la doctrina que está en juego, es decir, la salvación, es la manera en que los pecadores son salvados, entonces Pablo no escatimó esfuerzo en, por sobre todas las cosas, escribir o presentar el Evangelio. El triunfo, hermanos, de Pablo al escribir esta epístola es sin lugar a dudas, yo creo que uno de los ápices del apóstol Pablo en todo lo que él nos escribió, en todo lo que él nos dejara por escrito. Fue llenado por el poder y utilizado por el Espíritu Santo para lograr cosas más allá de lo que muchos podemos imaginar. A lo largo de los siglos transcurridos, el Señor ha continuado usando los escritos de ese apóstol, que fueron claramente inspirados por el Espíritu, con el propósito de ganar a los perdidos y también edificar y fortalecer las almas y corregir a muchos millones de creyentes en todo el mundo. Yo sé que por un momento Pablo solo tenía en mente a los creyentes en Roma. Sin embargo, estoy casi convencido que ni Pablo mismo alcanzó a estimar la trascendencia de esta epístola a lo largo de los siglos, como vimos en el sermón pasado. Cómo esta epístola en realidad ha afectado drásticamente la vida de muchos cristianos y de muchas iglesias a lo largo de los siglos. Él había sido apartado por Dios en su gracia, como él dijo, desde el vientre de su madre para predicar el evangelio a los gentiles. Y vaya si lo ha logrado esta epístola a los romanos. Así que ahí tenemos el propósito de esta epístola. Vimos los propósitos personales del apóstol. Él tenía el deseo de ir a visitar a Roma. Él tenía el deseo de comunicarles algún don espiritual, de ser fortalecidos mutuamente, de que ellos lo conocieran y él conocerlos a ellos, de tener comunión con los creyentes. Pero también tenía en mente
o más bien también la epístola a los romanos tiene como propósito comunicar el evangelio a gentes de todas las naciones, de todos los tiempos, y a fortalecer la iglesia de Cristo. Ahora, vamos a ver el tema de la epístola a los romanos. El tema de la epístola. Bien, hermanos, un vistazo rápido a las noticias nos recuerda que en nuestro mundo la mayoría de las noticias son malas y parecen empeorar con cada día que pasa. Lo que está sucediendo a escala nacional, mundial, no es más que la ampliación de lo que sucede a nivel de los individuos. Santiago nos lo dice, ¿verdad? ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? ¿No es de las pasiones que combaten en vuestros miembros? Lo mismo que ocurre entre personas, los pleitos que hay entre personas, eso mismo ocurre a escala nacional y mundial. A medida que aumentan los problemas y animosidades y temores personales, también lo hacen esas mismas realidades en la sociedad humana. Los seres humanos no encuentran bajo el hacimiento, se encuentran bajo el hacimiento de un poder aterrador que los aferra al núcleo mismo de poder. Y si ese poder no se vigila y se controla de alguna manera, los propulsa a su propia destrucción. ¿Y saben cuál es ese poder que provoca y que propulsa todos esos pleitos, el egoísmo, las envidias, los pleitos? ¿Cuál es ese poder que lleva al hombre a la autodestrucción? Es el poder del pecado. El poder del pecado, que nunca deja de ser una mala noticia para todos. El pecado es una mala noticia en todas las dimensiones de la vida. Esa es la peor noticia para el hombre, que se haya envuelto en medio del pecado. Entre algunas de las consecuencias que se encuentran, 4 subproductos, 4 consecuencias garantizan la miseria y pesar para un mundo que está esclavizado al pecado. Y yo sé, todavía no estoy hablando como tal del tema de la epístola, pero estoy trayendo esto para que consideremos la importancia del tema de la epístola. Primero, el pecado tiene en su raíz misma el egoísmo. El elemento básico de la naturaleza humana caída es su exaltación de sí misma y el ego individual. Cuando Satanás cayó, lo hizo por tratar de imponer su propia voluntad sobre la voluntad de Dios, declarando abiertamente su rebeldía en 5 ocasiones por lo menos, como se lee en Isaías 14, versículos 13 y 14. Dice allí: subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré sobre las alturas, subiré y seré semejante al Altísimo. Eso era lo que Satanás tenía en mente cuando cayó en pecado. El hombre también cayó por esa misma intención de hacer su propia voluntad, cuando Adán y Eva prefirieron su propia manera de entender el bien y el mal por encima de las claras instrucciones de Dios. Nosotros tenemos el relato allá en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y en Génesis 3, versículos 1 al 7. Dios les dio unas instrucciones muy claras y muy precisas, pero ¿qué hizo el hombre? Claro, influenciado por Satanás, prefirió escoger lo que Satanás les estaba proponiendo. Y lo que Satanás les estaba proponiendo a ellos era algo que los subía a lo alto, que los ayudaba a su autoestima. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que por naturaleza el hombre centra su vida en sí mismo y está inclinado a hacer todas las cosas de esa manera. Esa es la esencia del pecado también, el egoísmo. Está dispuesto a llevar su egocentrismo hasta donde lo permitan las circunstancias y más allá de eso. Dice MacArthur también:
Cuando una voluntad egocéntrica se deja sin freno, el hombre consume todas las cosas y todas las personas a su alrededor en la búsqueda insaciable de agradarse a sí mismo. Cuando sus amigos, compañeros de trabajo o el cónyuge dejan de suministrar lo que la persona egocéntrica quiere tener, entonces son descartados como un par de zapatos viejos. ¿No es así que pasa muchas veces con las relaciones entre los amigos? Son mis amigos mientras me convienen y mientras me dan lo que necesito, pero en el momento que ya no me benefician para nada, pues entonces dejo de tener contacto con ellos. Ese es el centro mismo de lo que es el pecado, egoísmo. Una persona inmersa por completo en el ejercicio de su voluntad egocéntrica para obtener su autogratificación. Es todo lo que busca el hombre. Va perdiendo cada vez más la capacidad de amar, porque en la misma medida que aumenta su deseo de poseer, se desvanece su deseo de dar. Y cuando cambia la abnegación por el egoísmo, también está renunciando a la fuente de felicidad verdadera. Cuando en la medida que el hombre quiere tener y atrapar más y más, en esa misma medida va dejando de amar a los demás, porque va perdiendo la capacidad de ofrecer o de dar algo. Sigue diciendo MacArthur aquí: la codicia egoísta aliena progresivamente a una persona de todas las demás, o separar de todas las demás, incluyendo a quienes estén cerca y a sus seres queridos. El resultado es soledad y consternación. Todos los antojos satisfechos en poco tiempo se someten a la ley de la reducción del lucro, y entre más se tiene de alguna cosa es menor la satisfacción que provee al individuo. Y yo creo que de esto todos aquí somos testigos. Cuanto más nos llenamos de algo, tanto más insatisfechos nos sentimos de eso que tenemos. ¿Por qué los hombres ricos quieren tener más dinero del que tienen? Porque el que ya tienen no les satisface. ¿Por qué el glotón no está satisfecho cuando come? Porque lo que ha comido todavía no lo llena. Y así sucesivamente. Vamos viendo entonces que la raíz misma del pecado es el egoísmo. Pero en segundo lugar, una segunda mala noticia con respecto al pecado es que el pecado produce culpa. Esta es otra modalidad de mala noticia. Sin importar qué tan convincentes puedan ser nuestros intentos de justificar el egoísmo, su abuso inevitable de las cosas y de otras personas no puede dejar de generar sentimientos de culpa. Todas las personas, aún los no cristianos, pueden llegar a tener un sentimiento de culpa cuando hacen algo que está mal. Al igual que el dolor físico, la culpa es una advertencia dada por Dios para saber que algo anda mal y que tiene que ser corregido. Miren ahí en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice allí: porque cuando los gentiles que no tienen ley, ellos que no conocen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Cuando ellos hacen un bien, lo hacen de acuerdo a la ley, aunque ellos no la conozcan. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ahí está, la ley escrita en los corazones de ¿quiénes? De todos los hombres. Todos los hombres vienen con ese sello en sus corazones, la ley de Dios. Sigue diciendo el texto: la ley de Dios escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Ahí está. Por eso cuando una persona peca, necesariamente tiene que haber un sentimiento de culpa. Cuando la culpa es ignorada o suprimida, entonces continúa creciendo y haciéndose más intensa, lo cual trae consigo ansiedad y temor, falta de sueño y muchas otras aflicciones espirituales y físicas. Una persona
que suprime la culpa del pecado, entonces esa persona sigue pecando más, pero a medida que peca más, esa culpa va aumentando. Y por eso hay personas que llegan a sufrir de depresión. Sí, el remedio para la depresión no es ir a ciertas terapias o tomarse ciertas dosis de medicinas, no. El remedio para la depresión es abandonar el pecado, porque el pecado es lo que trae sufrimiento, lo que trae depresión, lo que trae ansiedad. Eso, en otras palabras, no es otra cosa sino la culpa. Muchas personas tratan de eliminar esas aflicciones, encubriéndolas con sus posesiones, dinero, alcohol, drogas, sexo, viajes, psicoanálisis, entre muchos otros. Tratan de acallar su culpa con todas esas cosas. Creen que entreteniéndose con los juegos, con los amigos y con todas las cosas, ya con eso pueden callar su conciencia. Y quizá lo logran por un momento, pero luego vuelven a la triste realidad, a enfrentarse con la culpa. Pero también tratan de acallar la culpa culpando a la sociedad, a sus padres, privaciones en la niñez, el ambiente en el que crecieron, los códigos morales prohibidos e incluso a Dios mismo. Por eso hoy día muchas personas dicen, no, él no es así, es que fue que sus amigos lo influyeron, es que sus padres lo hicieron. ¿Pero por qué? Porque simplemente están tratando de evadir ese sentimiento de culpa. Eso es todo lo que logra la psicología moderna, ¿saben? Apartar al hombre de su real problema, que es el pecado. Eso es lo que hace la psicología moderna. La noción, hermanos, pero la noción irresponsable de culpa a otras personas o cosas no hace más que agravar cada vez más la culpa e incrementar las aflicciones que la acompañan. Ustedes pueden leer eso en Romanos capítulo 1, del 18 al 32, cómo, y nosotros vamos a irlo estudiando más adelante, cómo el hombre deja de adorar a Dios para adorar las criaturas. En eso consistió su pecado. Y a partir de ahí entonces el hombre empieza a degenerarse cada vez más, apartándose cada vez más de Dios. Así que eso es la segunda mala noticia, que el pecado produce culpa necesariamente. Pero en tercer lugar, el pecado produce falta de sentido. No solo produce culpa, también produce falta de sentido. Y esa es otra modalidad de mala noticia que ha llegado a proporciones endémicas en nuestros tiempos. Atrapada en su propio egocentrismo, la persona autocomplaciente no cuenta con un sentido o propósito o significado. La vida se convierte en un ciclo interminable de intentos para llenar un vacío que no puede ser llenado. Entonces ya las personas, cuando han acallado la conciencia, entonces simplemente pierden todo sentido a la existencia, a la vida. A preguntas tales como ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué es la verdad? No encuentra respuestas en este mundo aparte de las mentiras de Satanás. Y todo eso porque se han apartado de la fuente inagotable de la existencia. Miren cómo dice Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2 y el versículo 12 y 13. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Aquí hasta los cielos mismos están espantados sobre lo que le ha pasado al hombre. ¿Cuál es la locura? ¿Cuál es la mayor locura del hombre? ¿Cuál es su mayor perdición? Aquí dice versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Todo lo que este mundo ofrece no son más que calmantes para callar la conciencia del pecado. Pero al final de cuentas, todo lo que este mundo ofrece no es más que basura.
porque no trae ningún beneficio al final. Todo lo contrario, trae muerte, destrucción, culpa, falta de significado a la vida. Eso es todo lo que trae el apartarse de Dios, el pecado. En palabras usadas por un personaje de una de las novelas de Jean-Paul Sartre, dice: he decidido acabar mi vida, esto es solo como un ejemplo de cómo el hombre puede llegar a pensar, he decidido acabar conmigo mismo para suprimir a lo menos una vida superflua en este mundo. A tal punto llegan las personas sin Cristo, las personas llenas de pecado, las personas llenas de culpa y envueltas en miseria. Llegan a pensar en el mismo suicidio. Ese es el fin de una vida sin propósito, esclava de sus propios deseos, una vida sin sabor, una vida sin sentido. Como dice el apóstol en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la mayor necedad que le puede pasar al hombre. Pretender una vida a espaldas de Dios y pretender que ahí va a encontrar toda la felicidad, toda la provisión. Esa es la mayor necedad del hombre. No hay mayor necedad que conociendo la verdad sobre Dios y nuestra propia existencia, vivamos en este mundo como si Él no existiera. Pero en cuarto lugar, un cuarto elemento en la cadena de las malas noticias que trae el pecado es la falta de esperanza. No solo encuentra la raíz en el egoísmo, no solo produce culpa, no solo produce falta de sentido, sino que además produce desesperanza, lo que le hace la compañía a la falta de sentido. La persona egoísta consumada pierde la esperanza tanto para esta vida como para la venidera. Aunque puede negarlo, percibe que ni la muerte misma es el fin de todo. Y para el pecador sin esperanza, la muerte se convierte en la peor de las noticias. Miren Romanos capítulo 2 otra vez. Romanos capítulo 2, desde el versículo 1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Esto no es otra cosa que un diálogo con la conciencia, ¿no es cierto? Dios hablando al corazón de las personas. ¿Piensa que vas a escapar del juicio de Dios? ¿O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Sí, cuando viene de Dios, todo ese sentimiento y esa carga de culpa los guían al arrepentimiento. Pero, versículo 5, aquí está la peor de las noticias. Pero por tu dureza, ahí está, por acallar la conciencia, por tu dureza, y tu corazón no arrepentido, ahí sí está en problemas. Por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, para una persona sin Cristo, para una persona que vive en pecado, ni siquiera la misma muerte le va a traer un alivio, porque sabe, o en su conciencia, él sabe que después de la muerte tendrá que enfrentar el justo juicio de Dios, como dice allí, versículo 5 y versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. El pecado produce desesperanza, pérdida completa. Eso es lo último que puede pasar en un creyente o en una persona envuelta en pecado. Hasta ahora no hemos dicho nada, como les digo, sobre el tema de la epístola. Solo hemos comentado algo sobre las malas noticias, ¿no les parece?
Y claro, hemos traído algunos textos en las Escrituras y en la misma epístola de los Romanos sobre esas malas noticias. Pero esas malas noticias precisamente vienen a ser la introducción de lo que el apóstol quiere presentar en su epístola. El tema central de la epístola. Como les digo, hasta ahora solo hemos hablado de malas noticias. Y cuando entremos al estudio de la epístola, vamos a ver que el apóstol también empieza con las malas noticias aquí. Sin embargo, el tema central de la epístola a los romanos, o la esencia de la carta a los romanos, es que en medio de tantas noticias tan malas, hay una noticia que es verdaderamente buena. Ya comentábamos algo sobre el poder destructor del pecado, pero he aquí el poder de Dios para salvación, como le llama Pablo al Evangelio en Romanos 1:16. Él traía las buenas nuevas de que en Cristo el pecado puede ser perdonado, el egocentrismo puede ser vencido, la culpa puede ser quitada, la ansiedad puede ser aliviada y ciertamente la vida puede tener esperanza y gloria eterna. Todo lo opuesto a lo que ofrece el pecado. En Cristo volvemos a la vida. Volvemos a la esperanza. En su carta a los romanos, Pablo se refiere a las buenas nuevas de muchas maneras y en cada una hace énfasis en alguna faceta de su belleza única. Él lo denomina el bendito evangelio de Dios o las buenas nuevas. Las nuevas bienaventuranzas, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas del Hijo de Dios y las buenas nuevas de la gracia de Dios. La carta empieza y termina con la buena noticia que es el Evangelio. En resumen, el tema de Romanos presentado en Romanos 1, versículos 16 al 17, y quiero que vayamos allá por un momento. Creo que estos dos versículos sintetizan de manera clara lo que es el tema central de esta epístola. Dice, porque no me avergüenzo, bueno, desde el versículo 15, para que estemos más claros. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Otra vez, ya lo comentamos hace un momento, ese era uno de sus deseos fuertes de Pablo para visitar a Roma, y no solo para eso, sino para escribir esta carta. ¿Y por qué, Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio. Ahí está. El evangelio, la buena noticia, ese es el tema central de la epístola. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio en sí mismo es el poder de Dios, es la fuerza de Dios. Como vamos a ver más adelante en Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es imposible que una persona llegue al conocimiento de Cristo y al conocimiento de la verdad sin conocer las Escrituras, sin conocer el Evangelio. Pero ¿por qué es importante que la fe venga por el oír la palabra de Dios? O porque es a través del Evangelio. ¿Y por qué el Evangelio? Porque el Evangelio es el poder de Dios. Es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. Esa es la gran noticia en medio de tan malas noticias. Para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego el versículo 17 lo explica de una manera tan maravillosa. Este fue el versículo que convenció también a Martín Lutero. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. A Martín Lutero le atormentaba esa frase de la justicia de Dios, lo comentábamos la vez pasada, porque él entendía que la justicia de Dios era la justa recompensa que todo pecador merece. Y bueno, no se equivocaba del todo, porque eso también es justo. Pero la justicia a la luz del evangelio de Cristo, y sobre todo explicado aquí en la epístola a los romanos, es esa justicia que se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Esa es la justicia revelada de Dios para salvación. La justicia a través de la fe en Jesucristo. Y más claramente también lo tenemos en el capítulo 3, versículos 21 en adelante. Ahora solo estoy mencionándolos, luego vamos a tener el tiempo suficiente para estudiar esos textos. Romanos 3:21. Pero ahora, ahí está, respondiendo a Lutero, y no solo a Lutero, sino a todos aquellos que aún todavía no están convencidos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sí, ahora se está revelando esa justicia que fue testificada, prometida a través de la ley y los profetas. ¿Y cuál es esa justicia, Pablo? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa justicia para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Otra vez, es para todo el que cree, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, hermanos, el tema del Evangelio no es solo para algunos, no es opcional, no es bueno, este tema yo creo que le sirve a fulano o a tal cual otro. No, esta es una necesidad para todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces todos necesitamos el poder del Evangelio para salvación. Siendo, y ahí viene el comentario otra vez de Pablo, siendo justificados gratuitamente. Esa sí que es una buena noticia, que no nos cueste nada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por pura gracia, mediante la redención, mediante el precio que pagó Cristo por nuestro pecado, por nuestra culpa, por nuestra ansiedad, por nuestras desesperanzas, por todo eso, la redención de Cristo. Siendo justificados mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación para que ya su ira no cayera sobre nosotros. A Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, otra vez la justicia allí, pero no la justicia retributiva, sino la justicia que recibimos en Cristo por la fe, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que, ¿cuál es el tema central de la epístola a los romanos? ¿Qué es lo que siempre tiene presente el autor de esta epístola en mente? Bien, hermanos, no es otra cosa, ya lo hemos dicho, ya lo dijimos. Sí, es el Evangelio para salvación, pero es lo que el apóstol le llama la justificación por la fe sola. La justificación por la fe sola, ampliado hasta llegar hasta la justificación por la gracia por medio de la fe, como dice Romanos 3:24. La justificación por la gracia por medio de la fe. Ese es el tema central de la epístola a los romanos y ese es el tema central de todas las escrituras. Esto es esencial para todos los hombres. Porque aparte de la justificación por la sola fe en Jesucristo, no hay salvación. Así que ese es el tema, hermanos. Y como veremos ya a lo largo de la serie, veremos que Pablo enseña que la justificación por la fe es real y necesaria debido a la condición del hombre, capítulos 1 al 3. En segundo lugar, enseña que es bíblica, ya que los santos siempre fueron justificados mediante la fe sola, capítulo 4. Tercero, enseña que es
efectiva en cuanto al fruto que produce: paz, santidad, seguridad, libertad. Capítulo 5 hasta el 8. En cuarto lugar, enseña que es histórica, ya que todas las promesas apuntaban a y se cumplían en el remanente creyente únicamente, lo cual es cierto, en el creyente remanente únicamente, lo cual sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Capítulos 9 hasta el 11 de Romanos. Enseña que todos los que han sido justificados por la fe en Jesucristo ahora viven vidas piadosas de amor a su prójimo y de devoción y servicio hacia su misericordioso Señor que los rescató. Eso lo veremos capítulos 12 hasta el 16. Así que toda la epístola a los Romanos va a tratarse o va a estar enfocada o centrada en lo que es la justificación por la fe sola. Veremos la raíz y la necesidad de la justificación, veremos los ejemplos o veremos la fe de los creyentes en cuanto a la justificación, veremos que ha sido histórica, veremos que ha sido prometida, que se sigue cumpliendo en nuestros días, y veremos los resultados o los frutos de la justificación por la fe. Esto, hermanos, yo sé, lo digo en muy pocas palabras, lo que vamos entonces a estar tratando a lo largo de esta epístola. Roguemos a nuestro Dios y Padre que nos abra el apetito al acercarnos al estudio de este libro y que nos conceda el poder deleitarnos a medida que avanzamos en el estudio del mismo. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos, Señor, por nuevamente traernos tu palabra. Gracias te damos, Señor, por poner en el apóstol esa urgencia, esa necesidad de escribir a los hermanos, a los creyentes en Roma. Porque también, Señor, también lo necesitamos nosotros. Y es una realidad para nosotros. Gracias te damos, Señor, por dejarnos estas palabras hasta nuestros días, para que también con la ayuda de tu Espíritu, guiados por Él, Señor, vayamos al estudio de ellas y seamos nutridos por tu palabra, por estas palabras, Señor. Te ruego, oh Dios, ayúdanos, Señor, al entendimiento de las mismas, que puedan tener el fruto que tú quieres para tu gloria, Señor, y para nuestro bien. Gracias, Señor, te damos también por dejarnos saber sobre la importancia, ese tema tan importante como es la justificación por la fe sola. Te ruego, Señor, que nos satures no solo de conocimiento, sino de amor por ti, por lo que tú has hecho, y que eso también redunde en amor para nuestros hermanos. Te ruego, Señor, ábrenos el apetito al estudio de esta carta. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén.